Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes. Y aquí, desde Riaza, les damos la bienvenida a Nordeste Radio. Hoy empezamos con una noticia triste, y enviando un abrazo a la familia de Saturnino Arribas Sánchez, que falleció aquí. Un abrazo muy fuerte para la familia y que descanse en paz nuestro amigo Saturnino Arribas. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Sí, aquí hablas todo. Es que esto es algo... Tú lo has oído, ¿verdad? Tú lo has oído, vale. Vale, para que veas cómo me tratan. Nunca un técnico me ha tratado de semejante forma. En fin. Os advierto que a una de Las Palmas, a una mujer, ¿Sí? le han castigado a 2 años dos veces de servicios sociales y trabajos a la comunidad por agredir a su marido, ¿eh? Cuidadito. Vicky, cuidado. Sí, eso, que tú sabes cuál es mi vida. Yo estoy a paso, Maite, yo estoy a un paso. Voy a saludaros. Maite Pedraza, muy buenas tardes. Buenas tardes, corazón, ¿cómo estás? Pues te voy a cuidar mucho porque sé que eres mi testigo para mi defensa, porque tú sabes cómo es mi vida, una vida que raya la esclavitud, entonces aquí en un mundo matriarcal, entonces no sé. Lo que hace después del confinamiento una ola de calor. Nos está estropeando mucho. Algo así. Vicky Bañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Matriarca mía, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Allí Sí, también conmigo cuando estoy delante se porta muy bien, ¿eh? Sí. Por detrás ya no sé lo que hace, pero bueno. Pues soy mejor todavía. No me funciona internet tampoco, ¿veis? No puedo ver el No, programa. bueno, es que vamos a ver, aquí las comunicaciones tenemos promesa de todas las partes, de todos los sitios, que íbamos a tener un internet fabuloso en todos lados, pero evidentemente no lo tenemos. Es cierto que aquí hubo la oportunidad de tener un buen internet, pero no sé, quedó en agua de borraja y no me entero de nada. Pero ¿por qué un pueblo tan precioso como Riaza sin tener un buen internet? Sí, precioso es y se está muy a gusto, la verdad es una maravilla, la gente es deliciosa, la verdad es que estar aquí es lo mejor que puedes hacer. Pero las redes son otro cantar, las redes y los teléfonos son... A mí eso ya, si no tengo redes, pues a ver lo que va a pasar. Son otro cantar, pues así estamos todos como podemos, pero bueno, poco a poco lo iremos consiguiendo. Yo sé que vamos a hablar de una mujer, vamos a hablar de Isabel Zendal. Pero ella, insisto, y ahí vamos a discrepar un poco, era secundona, ¿eh? ¿Perdona, es? Era secundona, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué dices secundona? Bueno, empezamos bien el programa. Bueno, luego lo iremos hablando, pero antes, Pero si te parece... su cometido era vital. No, su cometido era vital y lo cumplió esplendidamente. O sea, vamos a ver. ¿Por qué la llamas segundona? No, hombre, no, pues para meter un poco de barullo. Para meter un poco de barullo. Además hay que reconocer que es la primera vez que una mujer hizo lo que hizo ella. Pero antes... Perdón. No, por favor, sigue. No, es la primera mujer enfermera que se va en un navío con toda la expedición Balmis. O sea, la primera mujer enfermera que se embarca. Sí, es verdad. Por eso lo que ocurre es que yo, en este caso, estoy un poco enfadada, te digo, porque esto es que a mí de estas cosas me dan como mucha pena. Tú imagínate que lo vamos a ver a lo largo de todo el programa. Esta mujer, aparte de ser la primera enfermera que se embarca, bueno, ya seguiremos contando, pero ha estado prácticamente en el olvido hasta hace muy poquitos años. O sea, nadie se sabía quién era Isabel Zendal, pero es que además hasta hace muy poco, yo creo que era el 2013 cuando empezamos a hablar de ella, entre otras cosas porque que además el mérito tiene impresionante Balmis, el doctor Balmis, pero entre otras cosas es que Balmis cuando va a relatar su historia, pues resulta que la pone con 7 o 8 apellidos diferentes. Sí, es verdad, aparece con varios apellidos, es verdad. Claro, entonces se porta, por un lado se porta muy bien, porque bueno, lo iremos diciendo luego,
pero ya lo voy a adelantar. Se porta muy bien porque en aquella época que bueno, había una discriminación tremenda con la mujer, él la paga el sueldo, como si dijéramos, el mismo que se le tendría que pagar a un varón. Pero sin embargo luego va a relatar la historia y la pone, ya te digo, 7 o no sé cuantísimos apellidos, total, que no hay forma de saber quién pero es. fíjate tú que hablamos de que Isabel Zendal de alguna forma se sumergió en el olvido, pero no solo ella, también el mismo médico, el mismo Balmis tampoco aparece demasiado. Salvani tampoco. Yo creo que la mayoría de los españoles no conocen la proeza que se hizo con esta expedición, con la expedición Balmis. Pero bueno, Pues mira, voy a decir antes, bueno, venga, di una cosa, pero no, que quiero decir antes una cosa. Venga, dila. No, me callo. No, Ya la has cortado. No, es que quería comentar, y además lo habíamos hablado, o sea, es algo que estaba pactado, que no es una cosa, es un atrevimiento mío, que queríamos comentar el hecho tan atroz, que hemos vivido estos días. Ay, sí, por favor, con lo de esta mujer y la niña de 5 años, que una bestia parda, pues yo no sé qué puede ser eso. No, ni Que bestia, le ha eso echado ya no es ni bestia, eso es... sosa cáustica. Pero es que lo que no puede ser es que esta pobre, o sea, una cría, porque es jovencísima esta pobre señora con su niña, bueno, o sea, lo que no puede ser es que ella ni siquiera, porque al principio decían que había sido su expareja. No. Pero no, porque ella dice que no lo reconoce, tampoco se acuerda demasiado, pero en principio dice que no. Por lo visto la gente que, tú imagínate la voracidad de la Sosa, o sea, cómo puede ser que las personas que la auxiliaron también están con quemaduras. Sí, claro, pero tú fíjate la maldad de ese bicho. Además, en la cara, ¿sabes que es prácticamente perdido la visión? Sí, de un ojo sí está pero matando. tú imagínate, o sea, ¿tú te acuerdas cuando nosotros hacemos los talleres de violencia de género y tal, sobre todo de los niños, y a veces cuando queremos, o sea, estamos en un siglo donde queremos entender todo y hay cosas que no hay que darle más vueltas, o sea, diagnóstico, maldad. Sí, bueno, pero está loco. Sí se entiende un poco, No, es que ese señor no es... Bueno, ese señor, ese cafre, ese malnacido. Es que dices tú, es que ni siquiera es su expareja, ni en nada, simplemente... No decían que era turco. Claro. Sí, pero ahí voy, Maite. De alguna forma estamos hablando de mentalidades diferentes, estamos hablando de culturas distintas, estamos hablando... Son animales y son asesinos, eso está claro. Ni es mentalidad, ni es cultura. Está claro, pero nada. como se habla siempre de la violencia de género y en España y tal, que los españoles no. ¿Entiendes? Yo ahí voy. Yo siempre digo y mantengo que el hombre, el español, no es un maltratador. En España tenemos maltratadores, claro que los hay. Tenemos mujeres, porque el otro día también. Y bueno, luego lo comentaremos, tenemos gente mala, pero exacto. El hombre, el español, no es maltratador. Es que este malnacido, porque no le puedo decir de otra forma, este energúmeno, o sea, tendría que llevar muchísimo rencor dentro, mucha negrura dentro para querer agredir a una señora que no sé si la conocería o no. En principio no tiene ningún derecho a agredir. Si la conocía hasta el punto de que había interpuesto ya 10 demandas contra él. Sí, pero me refiero que aunque tú la conozcas, aunque no la conozcas, aunque hayas puesto, o sea, pero tú imagínate la premeditación, porque la gente, o sea, yo en el bolso llevo el lápiz de labios y estos señores pues llevarán, no sé si llevarán cachimba, no lo sé. Pero lo que no lleva es eso, esa cáustica. No, se llama, la había amenazado, la había amenazado con quemarla. Amenazada y tal. ¿Cómo definimos eso? Bueno, pues yo lo siento mucho, voy a decir una burrada, porque tú sabes que yo con estas cosas me duelen muchísimo. O sea, olvídate, yo a este señor, a este energúmeno, a este tal, a la cárcel, pero la cárcel de por vida, pero no aquí no, a su país. Pero además las cárceles en su país no son como las nuestras. Ya había estado... si resulta que va a venir a esta cárcel y va a hacer una carrerita. Pero ya había estado en la cárcel. Sí. Ya había estado en la cárcel. Sí, pero lo que yo no entiendo, por ejemplo, otra cosa. O sea, aquí entran en la cárcel, no se les puede echar y luego salen con un sueldo. O sea, eso para empezar, ¿por qué le dejan entrar? En el momento que le localizan, le devuelves a su país. Y allí que hagan lo que quieran con él. Es que no tendría ni que pasar ni por un juzgado nuestro. O sea, se le coge y se le deja en su país. Y porque voy a ser buena, se lo llevo a las autoridades. Si no, le dejaba en la frontera, vamos, sin agua y sin sal. No, pero que les da igual, entran a la cárcel, comen gratis, viven gratis. Además pueden hasta estudiar.
y luego encima salen Pero con en un las sueldo. suyas no, Vicky, en las suyas no. No, Le pues dejas por en eso, la por eso. frontera sin agua y sin sal. Por Fíjate, eso. con el calor que hace. O sea, Sí. no, pobrecilla, de verdad que me ha impresionado muchísimo. Es bueno, que ese nivel de también tengo salvajada, ese nivel de salvajada es algo. También tengo que De la decir niña. que, bueno, parece ser que aquí solamente hablamos del hombre. También que sepáis que hace muy poco ha salido una sentencia en Palma de Mallorca, creo que sí, no sé si en Palma de Mallorca, sí, yo creo que es en Palma, donde, pues bueno, también, es que claro, es que gente mala hay en todos los sexos, ¿no? Sí. Claro, gente mala, gente Esta mala. mujer tiene que entregar a su hijo porque debían de tener la custodia compartida y bueno, el hombre ya había presentado bastantes quejas contra ella, ¿no? Le da a la niña cuando se vuelve, bueno, pues le pega un golpazo, o sea, le agrede, así, tranquilamente. Pero bueno, vamos a ver, estamos locos. Sí, Y claro, ahora, pues bueno, las sentencias que tiene que hacer, bueno, es una orden de alejamiento, bueno, pero es que estamos locos. Me da igual que sea un hombre o una mujer. Sí, es lo O sea, mismo. pero ¿sabes lo que me da rabia? Y perdonad porque yo soy mujer y sabéis que voy a defender a la mujer siempre. Pero yo también defiendo la justicia. Si es un hombre el que hace eso a la mujer, esa noche duerme en la cárcel. Sí. Bueno, Y lo sabemos todos. Sin embargo, como ha sido una mujer, no sé qué follón se han traído en el juzgado. Que si no es malos tratos porque ya no están juntos, sino es su expareja. Bueno, han sacado ahí algo donde si queremos las mujeres y estamos luchando por una igualdad, pues eso no es igualdad. Sí. En fin. Un inciso, una cosa muy flojita, y seguimos. Y empezamos ya con nuestra heroína, con nuestra mujer emblemática. Muy bien. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Algo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Bueno, a ver, Maite, yo te dejo que tú empieces para luego no... Vale, no. Yo lo que quería decir antes, que quería decirlo, es que, a ver, a mí me da también mucha pena. Nosotros tenemos un país maravilloso, un país magnífico, un país que cuando queremos hacer las cosas bien, las hacemos bien. Pero muy bien. Sí. Muy Sabemos bien. hacer Mira, las cosas. A mí me recordaba mucho la expedición Balmis, que como bien has dicho tú antes, habéis dicho los dos, ha estado muy olvidada. Esta expedición, que es del año 1800, desde el 1803 al 1810... Sí, pero déjame un inciso. Te voy a cortar muy poco, pero te corto esto y no te corto más. Si quieres, nos ponemos un poquito en antecedentes, porque antes de que esto ocurra, es que ya había una epidemia tremenda de viruela, no solamente en América, sino también aquí en España, hasta el punto de que Carlos III, en el 1800, ya mandó un edicto, se publicó en la Gaceta de Madrid. Sabéis que la Gaceta de Madrid era lo que ahora podía ser el Boletín Oficial del Estado, aunque bueno, ahí también se metían cotilleos, no era solamente cosas oficiales, también se metían cotilleos, de que una fiesta había estado fulanito, era una modo de mezcla entre el BOE, el Ola, el Semana, Telecinco, así un poco, una mezcla un poco de todo. Tampoco hemos cambiado tanto. No, bueno, pero tío, con el pues si lo pasa que... Bueno, pues fijaros lo que hablamos de la epidemia, hablando del año 1800, y ya se anuncia la supresión del curso académico en las universidades, imagínate en 1800, de Salamanca y de Alcalá, para evitar la asistencia de estudiantes, tanto extremeños como andaluces, a consecuencia de la epidemia. Efectivamente, entonces era lo que yo os quería decir, o sea, que fíjate que ha estado prácticamente oculta, porque bueno, solamente unos pocos a lo mejor hemos sabido que pertenecemos a la medicina, hemos comentado a veces esto, y sin embargo, qué bien lo hizo España, pero qué bien lo hizo con los ojos de aquella época, porque claro, si hubiera sido ahora hubiera sido imposible, Empezando porque a los niños se les hubiera dicho que bueno, eran esclavos, que eran portados. O sea, quiero decirte que, visto con los pocos medios que teníamos, qué bien hacemos las cosas. Y esto me recuerda, que ya desde aquí, ya que tenemos esto, a mí me recuerda a cómo
hicimos el hospital de IFEMA. Ajá. O sea, es que cuando queremos, aquí en España, se hacen las cosas muy bien. Los españoles somos profesionales, el que sabe hacer las cosas las hace, Bueno, y se da de todo. El problema son los que organizan las historias. Bueno, y ahora, pero eso es adicional. Nos vamos con Isabel. Es una frase muy nuestra, que es: qué gran vasallo si tuviera un buen señor. Exactamente, pero vamos. exacto. Venga, Bien, vámonos pues, a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Bueno, pues mira, Isabel Cerdal Gómez, en principio se dicen, o sea, es que todo esto que vamos a contar se tiene que recopilar mucho porque no está nada claro. Pero bueno, se supone, o sea, creemos que nació en Puebla de Los Ángeles. Que nació en La Coruña, en un pueblecito, es una aldea más o menos que está entre Coruña y entre Santiago de Compostela. Bueno, ella nace en una familia con una pobreza impresionante, en una aldea del ayuntamiento exactamente de Ordes. Pero ella tiene su madre, tienen otros dos hijos más, y ella realmente su infancia la pasa allí, pero no se sabe exactamente, sus apellidos están como muy inciertos. Según algunas fuentes, habían recopilado el primero, tanto podía ser Cerdala como Cendales, o sea, y desde luego el segundo podía ser Gómez o López, o sea, ni siquiera sabemos exactamente los apellidos. Siempre hubo una ausencia de la biografía de esta mujer. Bueno, esta mujer así lo que hemos podido sacar es que nace en esa familia muy pobre, donde los padres, ya sabéis que en aquella época, bueno, tenían que pagar por la poquita tierra que tenían, o sea, era increíble. Y entonces lo que se sabe es que Isabel es una superviviente nata. Entonces ella emigra en un momento determinado a Coruña y allí empieza a trabajar como rectora de un hospicio. Dicen que nunca se encontraron, insisto, versiones ni de cuánto llegó ni de cuánto fue. Pero lo que estaba claro es que ella estuvo muchos años trabajando en este tipo de instituciones. Ella era la rectora, pero curiosamente cobraba mucho más dinero el que llevaba el agua, el que lavaba la ropa. Cualquiera ganaba bastante más dinero que ella. De hecho, ella cuando ella se queda en México. Recordemos además que era madre soltera, que por aquel entonces, imagínate lo que tenía que ser. Ah, bueno, vale. No, pero te quiero decir que aquí ganaba en torno a unos 600 reales al año, y en México ganaba en torno a los 10.000. Sí, pero que es muy curioso porque nadie sabía que tenía un hijo, lo sabes, ¿no? Ajá. Ella tiene el hijo, no se sabe con quién. El caso es que eso sí se sabe en las historias, está todo muy oculto. Y ella, en los hospicios es una cosa muy impresionante. De hecho, hay una frase que decían los niños: mi padre y mi madre me arrojan de sí, pero la caridad divina me recoge aquí. ¿Os acordáis que antiguamente había las inclusas? Es que ahora la gente joven no lo sabe, pero esas inclusas había una especie de torno donde a cualquier hora del día o de la noche se dejaba un niño envuelto en una toalla o en una toquilla y marchando. Sí, entonces, de hecho, en Madrid todavía el torno permanece, un torno que hay, ¿cómo se llama el convento ahora? El convento de la Descalza, no, el convento de la Descalza. ¡Ay! Que está al lado de la Plaza de la Villa. Ahí todavía el torno sigue existiendo el torno. Efectivamente, además era un torno o sea, la habitación era muy oscura, ellos pasaban, y por lo visto cuando pasaba el torno debía moverse alguna campanilla o algo, y por dentro las monjas lo cogían y ese niño, pues bueno. Entonces, el sistema que tenían ahí en estos hospicios, en estas casas de acogida, como si dijéramos, era que una vez que el niño se cogía, pagaban a las nodrizas para que les diera de amamantar, porque normalmente eran niños muy pequeños, y se los llevaban a las casas, les pagaban un dinero, pues el gobierno, la corona en este caso, y se las llevaban pues para amamantarlos. Una vez que ya a los 2-3 años, o antes quizá, les llevaban al hospicio, y ahí
les enseñaban a los niños un poquito a leer, a las niñas a coser, bueno, la vida es así, y los más espabilados, pues lógicamente los adoptaban. El resto, pues a lo mejor les daban a gente que tenía a lo mejor una tienda, un artesano. Total, la vida de estas criaturas era, bueno, horrorosa, no nos engañemos. Y el trabajo de Isabel era estar con ellos como en plan madre, o sea, esas madres custodias, por así llamarlo, ¿no? Entonces ella les arropaba, les ayudaba, les cuidaba, les mimaba, y hasta que podían irse tal. Entonces, ahí en ese marabunta, ella tenía también ahí enmascarado también a su hijo. En un momento determinado, ella, que insisto, es una superviviente nata, y además se hace un nombre con este tipo de trabajo, pero insisto, le pagaban muy poco, y hay veces, fíjate, yo he estado buscando nóminas, por llamarlos de alguna forma, de las que trabajaban con ella en el hospicio, y no he encontrado ninguna. O sea, solamente he encontrado una persona que le ayudaba. O sea, que ella era la que se ocupaba absolutamente de todo. Y hay veces que les pagaban incluso en especie, les daban un trozo de tela para que se hicieran un vestido. O sea, que te quiero decir que imagínate la penuria. Bueno, pues esta mujer que era una superviviente nata, en un momento determinado se entera que va a haber una expedición, porque en aquel momento es lo que tú has contado, o sea, la viruela era impresionante. Entonces, cuando Isabel entra de rectora, las gestiones del Hospital de Caridad y de la Casa de Expósitos ya llevaban ella 7 años de experiencia. Por eso el nombre de Expósito también, porque todos los niños ya sabes que se llamaban Expósito de apellido. Eran los niños, bueno, pues que fulano Expósito. Y eso tiene una tradición de que entre que los dejaban, bueno, te he dejado, te he cogido, te tal, bueno, pues es y Expósito. Entonces, ella en un momento determinado, insisto, ganaba poquísimo, como tú me has dicho, y conoce a través de gente de la Corona y tal, y de unos amigos, conoce al doctor Balmis, y es cuando se empieza a preparar esta gran expedición. En un momento determinado ella se presenta con otras compañeras y a ella la cogen rápidamente, porque verdaderamente es una mujer muy válida y es una mujer que, bueno, pues tiene muchísima mano con los niños. Entonces, la expedición, bueno, tengo que decir antes de que empecemos con la expedición que efectivamente es que no me acordaba antes cuando se empezó a hablar de ella. Hasta el 2013 no se sabía absolutamente nada de la vida de Isabel. También dicen muchas veces que es que se buscaba el certificado de nacimiento dentro de Coruña, dentro de Galicia, y que no se sabe ni siquiera dónde nació. De todas formas, fíjate tú, en México se concede cada año el premio Isabel Cerdala y Gómez. Sí. Al trabajo más destacado en el campo de la enfermería. Isabel Cerdala es el nombre desde hace 20 años de la Escuela de Enfermería del Estado de Puebla, ahí en México, o sea que tenemos un reconocimiento a nuestra gran enfermera. Bueno, el caso es que ella en este momento dice que sí, que se va con ellos, y vamos a hacer un pequeño inciso. El problema de las vacunas, como bien habéis dicho antes, es que, claro, allí en de los mares estaba muriendo la gente. El problema es que no se podían transportar las vacunas porque la travesía era muy larga y era imposible. Entonces, en un momento determinado, quisieron transportar a las vacas. Sí, bueno, pero las vacas había un problema. Además, de hecho, el tema de las vacas, si me permites un inciso, porque es muy importante lo que has dicho, el tema de las vacas. Realmente trabaja ya la vacuna, de alguna forma, la consiguió un médico inglés, Jenner, en el año 96, 1796, a final del 18. Sí, lo tengo aquí. Claro, que lo obtuvo de la viruela de las vacas, porque de alguna forma era mucho más débil, no era tan fuerte como la que atacaba a los humanos. Ya, pero eso lo hacen, Ezequiel, además me agrada que lo hayas dicho, más que nada para que me vuelvas a conducir. Ya sabes que hay veces que, como me gustan tanto estos temas, a veces me voy y por los cerros de Úbeda. Vamos a ver, el tema de las vacas es que cuando empiezan a indagar todo esto, se dan cuenta de que las vacas tienen una serie de pústulas, una serie de pus, donde ellas desarrollan la viruela, pero la viruela bovina. Entonces,
se dan cuenta de que las lecheras, o sea, las personas que trabajaban con ellas, que las ordeñaban, ellas eran inmunes a la viruela. Y si la pasaban de una forma tan liviana que prácticamente es lo que ahora llamamos asintomáticas. Entonces, por eso pensaron que se llevarían las vacas para poderles inocular luego allí las vacunas y tal. Pero claro, el problema era que que no podían, o sea, en los barcos, imagínate, y luego llegaban y tenían que ir por caminos, en fin. Y entonces ahí es cuando se dan cuenta que Balmis, junto con otros compañeros y tal, se dan cuenta que raspando un poquito la costra de estas heridas, se la abrían con una lanceta ya sabéis lo que es una especie de a ver cómo lo explico, de cuchillito, como si dijéramos pequeñito, bueno, pues una lanceta. Entonces hacían una incisión en el bracito a un niño y se lo metían, lo cerraban y el niño pasaba la viruela sin pasarla. ¿Sabes? O sea, se inmunizaba. Por eso fue por lo que dijeron, pues entonces los niños son los mayores vectores y se les tiene que inocular. Claro, aquí todo esto es muy bonito. Claro. Y además tenemos que decir, bueno, estábamos en el reinado de Carlos IV, cosa que personaje al que le vemos muy poquitas cosas, y entonces te sorprende, pero realmente... Empezamos con Carlos III, luego ya nos vamos con Carlos IV. A Carlos IV no le debemos nada. No, por eso, pero con el tema de Balmis, evidentemente convence al rey. De hecho, él era el médico de cámara, y entonces se lo cuenta a Carlos IV, y en un principio se niega. Lo que pasa es que dice, oye, mira, es que se está muriendo muchísima gente en la Nueva España, y nos vamos y te vas a quedar sin súbditos. Y entonces es ese temor a quedarse sin súbditos o perder muchísimos súbditos, lo que representaba más dinero. Es el único temor que le hace. Es porque Carlos IV accede a que se haga, claro. Tú fíjate que ya Isabel estaba muy, vamos a decir, sensibilizada con el tema de la viruela, porque dicen o se comenta que ella, durante la epidemia, que es la que tú has dicho, cuando en la epidemia del 1786, ella pierde a su madre, y es cuando ella ya tiene que abandonar su casa y se pone a trabajar. Y no se sabe, bueno, se sabe porque parió. En 1793 es cuando nace su hijo Benito Vélez. Entonces, te quiero decir que... Claro, ¿tienes confirmado que era hijo suyo? Porque yo he leído en algún sitio que podías haber sido adoptado, que se quedara con uno de los niños de la inclusa. Ella parió, te voy a decir por qué. Porque luego, en un momento determinado, ella tiene el certificado de nacimiento de su hijo, pero como lo oculta, cuando llega a México, o sea, ella, cuando empiezan a hacer lo de la expedición, a ver cuántos niños, tenían que llevar 22 niños, pero uno era muy pequeño porque los niños tenían que ser de 3, creo recordar de 3 hasta 8, o sea, eran muy pequeñines, porque era la única forma de asegurarse de que los niños estaban sanos. Sí, claro. Ten en cuenta que en aquella época la mortandad infantil era increíble. Además los iban vacunando de 2 en 2, o sea, les iban poniendo de alguna forma, les iba inoculando de 2 en 2, a la semana siguiente a otros 2, para que así no se perdiera el efecto. Y uno de los niños muere, porque era más pequeño, de 2 años, debía tener año y pico, y entonces es cuando empieza con su hijo, y se lleva a su hijo, pero sin decirle a nadie que es su hijo, solamente cuando ya está en la expedición, cuando tenían que llevar papeles y tal, es cuando Balmis se da cuenta que es su hijo, pero fíjate lo que os voy a contar, cuando llegan a México, hace pasar, que es a lo que tú dices, Vicky, no ibas más descaminada. Cuando llegan a México, Balmis le da una documentación falsa y hace pasar a su hijo por hijo adoptivo, para que ella entrara en México, pero fíjate la palabra, sin mancha. Sí, claro, era la mentalidad entonces. Claro. Es que esa palabra a mí me impresiona mucho, para que pueda entrar sin mancha, o sea... Sí. Bueno, pues entonces, seguimos. Ya Balmis hace toda la expedición. Hay cosas muy bonitas dentro de la expedición. Bueno, contrata en calidad de enfermera. Los enfermeros en aquella época no tenían funciones médicas específicas. Se encargaban de cuidar del buen orden de los niños, tanto en la tierra como en el mar. Además, cuidaban de la limpieza, del aseo de los niños. O sea, además de enfermeros o enfermeras, en este caso, eran un poco, como os he dicho antes, las madres custodias.
ella tenía que evitar que los niños se extraviaran, que conservaran el buen orden, total, iba un poco en plan madre. Llevaron en la expedición, luego os contaré la cantidad de gente que iba, estuvieron muchísimos, había varios enfermeros, pero todos estaban a la orden del director de Balmis y de Isabel. Aquí participaron muchísima gente, tal. Y una de las cosas más curiosas es que todo esto que os estoy contando ha tardado muchísimo tiempo en recopilar toda esta serie de cosas, me refiero a la historia, y todo esto pertenece a los archivos gallegos. Sí. Hay una película muy buena que yo no la he visto, pero estoy pendiente de que a ver si la puedo ver. Yo tampoco la he visto, pero me han hablado de ella. Sí. Sí. Es muy buena, y además creo que es una película, bueno, pues como muy entrañable. Bien, cuando ya deciden que tienen que ser niños, claro, el problema es que niños. Entonces, bueno, como siempre decían en mi pueblo, es que había un dicho que decía, al perro flaco pues todo se le vuelve en pulgas. Es que estos pobrecitos no tenían suficiente una vida, pues bueno, que deciden que tienen que ser niños, claro, pues niños de la inclusa. O sea, niños, porque no querían que tuvieran ningún tipo de familia, ¿no? Claro. También es verdad que cuentan que hubo muchas familias que no tenían ningún recurso económico y dejó a los niños. Si hubiera sido en esta época, pues hubiéramos dicho que estos niños estaban siendo utilizados, que tal y que cual, hicieron una labor impresionante. O sea, según cuenta la historia, en ningún momento estos niños sufrieron ningún tipo de peligro, me refiero a la hora de la vacuna, pero claro... No, pero fíjate, solamente un viaje de ese... Claro, es a lo que voy. Ahora mismo sería inviable. Con una vacuna ahí inoculados de tal. Y un viaje... que era tremendo, unos galeotes con pues una falta de higiene. No sé qué, o sea, que verdaderamente... Ahí sí que hizo una labor soberbia Isabel, aparte de ese comentario. Les cuidó como si fueran... como fueran sus hijos. Mira, cuando salieron... salieron ellos de La Coruña el 30 de noviembre de 1803. Ahí es cuando zarpa la mayor odisea médica de la historia, y luego tienen escala en Tenerife y en Puerto Rico. Y en una de estas escalas cuando se muere el niño pequeño. Y les queda 21 y pues tienen que coger a otro. De todas formas, el grupo de Balmis llevaba 5 ayudantes y entre ellos iba Isabel. Y bueno, iban derechos a La Habana, luego ya sabes que luego fueron a Filipinas, que luego fueron... Pues realmente hubo 2 grupos. Un grupo... Claro, porque luego ya sabes que Balmis enfermó. Tuvo que cogerlo otro compañero suyo. Aquí tengo todos los datos. Es que realmente iba el Salvani, que era un cirujano, que también de alguna forma, además, de hecho, se distribuyeron porque hacen 2 expediciones, una vez que llega a América, Salvani se va por lo que es Sudamérica. Las fechas ezequiales. El 30 de noviembre de 1803 es cuando comienza, que salen de La Coruña en la María Pita, que era como se llamaba el barco, con Isabel Zendal, que es nuestra protagonista, y 22 niños. El 9 de diciembre de 1803 llegan la expedición a Santa Cruz de Tenerife. El 9 de febrero de 1804 llegan a América, a Puerto Rico. El 20 de marzo el equipo médico llega a Venezuela y de ahí viaja a Caracas. El 8 de mayo ahí es donde tú dices, que es cierto, que ahí se hacen 2 rutas. La expedición dirigida por Salvani, que es la que tú estabas diciendo, hacia la América Meridional. Y la de Balmis parte de la María Pita, desde la Guajira hasta Cuba. Aquí viaja Isabel Zendal y los niños, que suman 6. Aquí en Cuba hay un dato que, bueno, yo lo cuento, pero te da pena, pero verdaderamente esto es como ahora, dicen, bueno, pues es que el fin justifica los medios. Bueno, en aquella época era lo que había. Cuando Balmis llega a Cuba, necesita, en La Habana, necesita niños, pues porque claro, ya se le terminaban los niños se iban por las expediciones, ¿no? Y ahí necesitó 6 niñas, 6 me parece que fueron, para inocularlas y llegar al Yucatán. Y entonces La Habana dice que no presta a niñas, que no. Entonces él, fíjate, de su dinero tiene que comprar, porque luego hay una nota que es muy dura,
si la encuentro os la leo, pero ya os lo comento. Es muy dura porque él dice que tuvo que comprar 6 esclavas para llevarlas, o sea, inocularlas y llevarlas a Yucatán. Y allí las tuvo que vender y, claro, perdió mucho dinero. No, de hecho, pero de hecho la viruela, de hecho, según, y eso sí está constatado, de que la viruela entró en América por un esclavo negro de Pánfilo Narváez, que cuando iba persiguiendo, aunque también es cierto que se ha encontrado en un yacimiento arqueológico, se han encontrado imágenes de gente, representaciones de gente con póstulas, que bien podía ser viruela, o sea, posible que estuviera hasta antes de... Pero bueno, que lo que yo te da un poco de cosa, por eso digo que, claro, todo en la historia, es lo que siempre comentamos. Tenemos que verlas con los ojos de la historia. Claro. Porque, claro, ahora sería, bueno, ahora mismo dicen que tienen que inocular, bueno, que tienen que, claro, la esclavitud, todo eso, pero bueno, yo os digo eso, y luego Balmi reclama el dinero a la corona, que tardaron en pagárselo. Sí, porque además, él cuando llega 3 años y pico después, llega arruinado totalmente, ¿eh? Claro, llega arruinado y además llega enfermo, ¿eh? Sí. Bueno, él en un momento determinado enfermo. Mira perdona, y no te interrumpo más. Él enfermo, pero Salvani primero perdió la vista y luego después falleció. O sea, Salvani murió en la historia, sí. Es que ten en cuenta que aparte de que llevaban una viruela, o sea, es que ten en cuenta lo que es en aquella época ese tipo de expediciones. Una barbaridad. Que no solamente estamos hablando de la viruela, o sea, no había fruta y te había escorbuto, no había no sé qué, o sea, es que era impresionante porque ellos llegaban a estos sitios y tenían que meterse en selvas. Sí. O sea, que es que no era ninguna tontería. Pero tú fíjate qué curioso, ahora que protestamos tanto con, no tenemos batas, no tenemos mascarillas, bueno, fíjate que uno de los mayores problemas que suponía la expedición era su alto coste y la necesidad de financiación debido al equipamiento requerido y a la cantidad de personas que había que movilizar. El principal gasto era, tú imagínate, 90.000 reales de vellón, que fue para dotar a la expedición del equipamiento. Y fíjate con qué equipamiento llevaban. Un botiquín con los medicamentos y efectos más usuales durante la navegación. O sea, desde luego biodramina no llevaban. No. 4 gasas, pobrecitos míos. Bien. Luego llevaban unas porciones de lienzo para las vacunaciones. Unas porciones de lienzo. Bien. Tú imagínate el acceso. Vale. 2.000 pares de vidrios para mantener el fluido vacuno. Una máquina presumática de esta. 4 barómetros, 4 termómetros. Chicos, 4 termómetros, ¿eh? Sí. Sí, en aquella época había lo que había y era muy costoso. Y estábamos hablando de cosas punteras. Sí. Es que eran punteras. Claro. 4 termómetros. 500 ejemplares de la obra de Maurice de Sandes, que estaba traducida por Balmis, por el médico, como manual para la difusión de esta práctica. O sea, llevaban ahí... No, pero claro, es que eso que acabas de decir es muy importante. Es muy importante, claro que es importante, porque la gente iba vacunando, otras veces iba enseñando a vacunar. Claro, y no podían vacunar a todo el mundo. ¿Qué ocurre además? Que la gente era muy remisa a que les inocularan el virus. Entonces, tenían que convencer a los más influyentes de cada tribu, de cada sitio, para que a su vez pudiera hacerlo el resto de la tribu. Claro, es que llevaban, y además le daban el librillo que de alguna forma llevaba las instrucciones y la forma de poder vacunar y poder no sé qué. Es que ten en cuenta que ahora mismo y por aquel entonces eso era muy caro, ¿eh? Un librillo era muy caro. Ten en cuenta que ahora mismo, a ver, las comparaciones son odiosas, pero tú imagínate ahora que estamos cómodamente y cualquier cosa que nos pasa, hay cualquier cosa. Enseguida un psicólogo para que te asista, para que te ayude a elaborar el duelo, una sesión. Aquí nada, 4 termómetros. Sí, y mira, llevaban 6 libros en blanco, fíjate. Ten en cuenta que lo que tú has dicho también es muy importante. Ellos llegaban y no tenían gente preparada para hablar con los indígenas, hablar con toda esta gente. O sea que, bueno, pero trataban y al final lo hacían estupendamente bien. Y llevaban, fíjate, 6 libros en blanco para anotar los resultados de su trabajo y servir de registro de las actividades realizadas y presentarlo a la vuelta. O sea que fíjate tú con qué poquito... pero tú fíjate lo importante de todo esto, y es,
aparte de la proeza, estamos hablando de la primera misión humanitaria de la historia, principio del siglo XIX. Pero en el fondo, lo que se ve detrás de todo esto es ciencia, es estudio. O sea, que ya no es solamente un tema de valor, un tema es estudio. Y preocupación. Y además ten en cuenta que estamos en la ilustración. Estos no fueron como va ahora el SAMUR. O sea, no va el SAMUR y va hace su trabajo y punto. No. Es aprender. Ellos iban, enseñaban, educaban, lo hacían. O sea, y registraban. Estaban haciendo lo que ahora podemos llamar, que realmente era así, era un estudio en toda regla. Claro. Eso es lo que iba a decir yo. Que hay ciencia detrás de todo esto, ciencia e investigación. Sí, en aquella época la monarquía borbónica potenciaba mucho impulsar el conocimiento científico. Los Borbones vienen detrás. La ilustración, sí, pero fue la política de aquel momento. Claro, porque ¿sabes por qué? Porque los Borbones, cuando hay una frase que yo la leí en algún sitio, pero vamos, más o menos me acuerdo, que cuando todo esto pasa, estamos hablando empieza con Carlos III, con Carlos IV, luego después hay uno que es de Austria, que no me acuerdo quién es, y se muere sin tener descendencia, y en el 1700 es cuando entran los Borbones y dicen, los Borbones hemos entrado gracias a la epidemia de la cólera. Y luego dicen que, de la viruela. Los Borbones hemos entrado gracias a la epidemia de la viruela. Felipe V fue el primer Borbón, que no más que medallita también. Y luego ya sabes que la viruela se cobró muchos Borbones. Sí, pero a lo que me refería es que en aquella época España potenciaba el conocimiento científico. Era algo vital, claro. Cosa que ahora es lo que no se hace. Se demanda, pero no hay nada. Otro de los gastos muy importante fue, fíjate, claro, el ocasionado por las expediciones. O sea, tenían que pagar el transporte, la manutención, y todo eso estaba a cargo de la Real Hacienda. O sea, que es que Balmis debió de hacer ahí para que le pudieran dar. Una vez llegados a territorios ultramarinos, los expedicionarios pasaban a depender de las autoridades locales, por lo que los poderes públicos coloniales podían financiar ese tipo de gastos. O sea, ellos iban completamente organizados con la Real Hacienda, nosotros pagábamos aquí, pero al momento que llegábamos a sus aguas ya se hacían cargo. Por eso en La Habana se quisieron hacer cargo de las 6 niñas que pedía Balmis. O sea, lo tenían todo completamente controlado. O sea, era una cosa increíble, ¿eh? Y la expedición Balmis, bueno, luego llega a Puerto Rico, ya sabes, luego hace una parada en Puerto Cabello. Bueno, es que recorren todo, o sea, maravilloso. Y la expedición Balmis llevaba, como tú bien has dicho, estaba compuesta por el director Francisco Javier Balmis, que de hecho el nombre de la expedición era su apellido. Un ayudante, Antonio Gutiérrez Robredo. Un practicante, Francisco Pastor, era su sobrino. Recordar que los practicantes eran enfermeros. Sí. O sea, luego 2 enfermeros. Lo que pasa es que aquí le da como otra categoría, yo creo que porque, bueno, no sé, quizá a lo mejor porque era su sobrino. Bueno. Y luego llevaba 2 enfermeros, Pedro Ortega y Antonio Pastor, que también era sobrino de Balmis. La rectora, que iba como enfermera, como directora, como todo, de Isabel Santal, y los niños que procedían la mayoría de Galicia. Un detalle muy curioso es que, y esto me da mucha pena decirlo, pero bueno, tengo que decirlo porque es la verdad, es que estas pobres criaturas, después de la vida que habían llevado aquí en España, de hacer un viaje de esas características, pues es como mucho, ¿no? Bueno, pues después de todo eso, todo el mundo hubiéramos pensado que, bueno, pues ya han cumplido la misión, pues los vestimos, ¿cómo se llaman los de el sombrero y el sombrero blanco de ala ancha? Venían como criollos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los que venían aquí. Sí, bueno, sé lo que dices, sí, pero no me sale. Sí, los que vienen los indianos. Ah, vale, sí. Entonces se suponía que estos niños pues tendrían que venir a España, pues ya te digo, como unos indianos con fortuna. Bueno, pues no fue así. Solamente, o sea, Isabel se quedó allí, se quedó en México, le siguieron pagando, le pagaron bastante y tal, se quedó con su hijo, y también se perdió ahí un poco la historia, quizá porque Balmis, al hacer ya todo, al explicar todo, al hacer toda la historia, la puso, ya te digo, 5, 6 o 7 apellidos, o sea, era imposible. Y los niños allí
les adoptaba la gente que tenía pues una cierta clase y una cierta bonanza económica, pues les iba adoptando. Y los que no fueron adoptados pasaban a ser, a ver, ¿cómo es el nombre? Pasaban, como si dijéramos al ejército, como de tamborileros, de no sé qué. el ayudante del ejército, efectivamente, ayudantillo. Eso es. Sí. Y tan solo que yo haya leído, habrá más, me imagino, tan solo uno cuenta la historia que, bueno, debió adoptar una familia bastante importante y llegó a ser letrado. Uh-huh. Y bueno, pues esta es la historia un poco, sin entrar en... Podríamos seguir entrando en mucho. Se puede encontrar pero muchísimas cosas. realmente a mí lo que quiero resaltar de esto son dos cosas que para mí son importantísimas, si me permites decirlo. Una, que la expedición Balmis, o sea, España cuando quiere, somos fantásticos y lo hacemos muy bien, y que Isabel se mereció siempre tener un lugar destacado porque fue la primera enfermera que cruzó pues ahí en los mares. Y bueno, pues menos mal que la hemos rescatado. Tenemos que voy a ver si consigo, no sé cómo conseguir la película. Y bueno, corazones, pues la podemos buscar y la decimos el próximo día. Es una próxima película que es, pero yo sé que además es española. Es española esta película. Me han hablado de ella, pero no la he visto. Me ha dicho, no sé ni cómo se titula, ni quién la dirigió, no sé nada, pero... Sí, yo te digo cómo se titula. Y además creo recordarlo, esto lo he leído hace mucho tiempo. Y mira, creo que se titula 22 Ángeles. Y el director... algo de... Bardem no. No lo sé. El director... pero además tiene un apellido conocido, el director. Pero vamos, que la película seguro... Se llama 22 Ángeles. Oye, dime, te voy a hacer un cotilleo. Te iba a preguntar por una cosa. Dime. ¿Tú que eres más así del cotilleo y más de estas cosas? Uy, cotilleo, pero bueno, pero tú te estás librando porque estamos a kilómetros. Sí, claro, para que se puso. Ya verás luego cómo cambia la cercanía. Mira que eres lanzado, Bueno, soy temerario. Bueno, insisto, Cotilleo. Se comentó que incluso Isabel tuvo algún, ¿cómo te diría? Algún rocecillo, algún roce, pero no roce malo, sino roce cariñoso con Balmis. Sí, claro. Incluso con Salvani. Sí, claro. Y tuvieron ahí una pequeña historia y, bueno, no malo, pero sí tuvieron ahí. Es que ya, porque, sí, es cierto. Lo que pasa es que Salvani murió pronto, pero yo creo que con Balmis sí tuvieron así alguna apretujón, ¿no? Primero lo tuvo con Salvami, pues porque, bueno, vamos a ver, la soledad es muy mala. Un barco, en ese momento, allí no había paz, no había bingos, no había cine. Ella sola con tantos, joder. No había televisión. Y entonces sí tuvo una historia. Y luego, cuando murió él, estuvo muy unida a Balmis, pero muy unida. O sea, muy unida, pues que tuvo una historia, vamos. Sí. Pero vamos, como todo lo que... O sea, que hicieron guarradas de esas. ¿Sabes qué pasa? Que todo lo que se refiere a esta mujer, eso tan valiente, tan maravilloso, que bueno, mira, si se dio una alegría, pues mira, igual, pues mira, tan feliz y tan contento. Mira, quiero destacar algo de los niños. Los niños, o sea, lo mismo que os puedo decir que si no hubiera existido Isabel, habría que inventarla, porque es que esa expedición, de hecho, ha pasado a la historia como la madre de todas las vacunas. Sí, claro. O sea, ella fue una pieza clave, pero clave porque mantuvo a los niños sanos, los mantuvo unidos, los mantuvo limpios y los mantuvo con algo que se llama con optimismo. O sea, tú imagínate en aquella época con tan poquito como tenían y lo bien que lo hizo. Y estos niños, y los niños eran los eslabones necesarios en la cadena de transmisión de la vacuna. Claro, sin ellos no hubiera sido posible la expedición. Claro. Lo que pasa que, claro, luego ahora lo vemos y dices, bueno, pues qué duro ya, pero es que la legión de los niños sirvieron, claro, iban como reservorios humanos. Se salvaron millones y millones de personas. Pues salvaron muchísimos, por eso me da pena que no vinieran pues como unos indianos guaperas, ¿no? Lo que sí fue... habían sido exactamente cuando dicen
Bueno, inocular y tal. También te digo, sí, pero también te digo una cosa, en el siglo final del XVIII, primero del XIX, unos niños huérfanos en un hospicio, la verdad es que el porvenir que tenían tampoco era muy halagüeño. Mira, lo poco que a lo mejor les dieron ahí, yo creo que los pobrecitos comieron fenomenal durante todo el trayecto. Por eso te iba a decir. Debió ser el único momento donde fueron felices. Porque si es que no había, si es que, ya te digo, no había. La pagaban, la daban un trozo de tela para que se hiciera el traje. Por aquel entonces, sí tenemos unos libros fabulosos como El hereje de Libes, o tenemos un montón de libros que realmente cuentan cómo la gente de la montaña, además estamos hablando de aquí de Castilla y León por aquel entonces, de cómo la gente que vivía en la montaña, a niños, además la protagonista es una nena de 8 años, y cómo los padres se la dan a unos señores para que sirva, para que les atienda, porque no podían darles de comer. No te tienes que ir tan lejos, porque yo no soy tan mayor. Mentalmente, bueno, yo tengo una discoordinación, como ya os he dicho siempre, entre mente y cuerpo. Mi mente es de lo más joven y mi cuerpo ya tiene los años que tiene. Pero yo no soy tan mayor y yo vengo de un pueblo de Castilla y yo recuerdo de niña, de mejor tener yo 10 años. Y las madres mandaban la chica se llevaba a su hija y niñas con 8 años, pues mire usted, señorita, en mi tierra decían señorita, pero decían ama. Uh-huh. Mire, ama, que venga la niña, sí, mire usted la chica, bueno, allí no eran niñas, que la chica para que le haga los recaditos y tal. Y la chica con 8 años, la pobre, pues es que barría la puerta de la calle, ¿sabes? Sí, no, está que la había de comer, es que no era había, lo que había, no había para comer. Y era pues por darle pues eso, o sea, la cena. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo. Y te digo que en mi pueblo no ha habido pobreza, o sea, de donde yo vengo, en mi pueblo no había tanta diferencia. Sí, pero antes tenían muchos hijos y no había dinero para mantenerlos a todos. No, perdona, es que el hecho de tener hijos de alguna forma es sustento de la familia, ¿me explico? También. Si no tenían hijos no podían sustentar a la familia, porque los chavalillos tenían que trabajar y era el sustento de la familia o ayudaban al sustento de la familia. De todas formas, hay un dato muy, muy curioso, y esto cuando lo cuento, si lo cuento en otros, digamos, en otros círculos, me miran como diciendo, pues léete la historia. Pero cuentan que, sobre todo en pueblos, o sea, aldeas, pero no te tienes que ir a la aldea, te insisto, en pueblos, los chavales, los chicos, no tenían cama, o sea, dormían en un camastro en cualquier habitación, como luego se iban a las labranzas, ya dormían en los camastros, en las cuadras con los caballos. O en el mismo campo. Claro. O en el mismo campo. Sí, claro. En verano se acostaban en las aceras para cuidar la mies. Y cuentan que los hombres no tenían cama hasta que no se casaban, ¿eh? Y era completamente normal. Normal. En fin, que nos tenemos que marchar. Uy, qué tarde ya. Fíjate, nos tenemos ya que ir. Pero sí quiero destacar antes de irnos que la primera misión humanitaria de la historia, principio del 19, 1803, la hicieron los españoles. Y con mucha ciencia y con mucha investigación detrás. Maite Pedraza, ya veremos de qué hablamos la semana que viene, ¿vale? Bueno, pues ya lo pensamos. Venga, un besito. Un besazo. Adiós, Claudia. Adiós, guapa. Vicky Ibáñez, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Oye, perdona, Dime. que no me ha dejado decirlo Ezequiel. Confirmado que la película era 22 Ángeles y la dirección la llevó Miguel Bardem. Muy bueno. ¿Te acuerdas que he dicho algo de Bardem? Sí. Yo sí, querida, es que, mira, qué bueno es tener memoria. Pues dicen que es muy buena, ¿eh? Eso sí, verdad. Sobre una novela. Voy a conseguir que a ver si la consigo. Bueno. Sí, está todo escrito sobre una novela de Almudena de Arteaga. Sí, que la escribió un par de años o 3 años antes y es la que cuenta toda la historia de todo lo que pasó. Pues, a ver, Ezequiel, Rico, que luego dices que no te mandamos. ¿Qué? ¿Podrías tú bajar? A ver cómo la consigues. Bueno, a ver, ya a ver qué gestiones hago. 22 Ángeles. 22 Ángeles. Bueno, haré alguna gestión por ahí, ¿vale? Muy bien. Adiós, cariñote. Adiós. Hasta luego. Amigos, muchísimas gracias por habernos prestado atención. Si les gusta, compartan, porque es importante para que poco a poco la familia de Nordeste Radio vaya creciendo y ya está, no les damos mala tabarra. Mañana volveremos, mañana tenemos temas muy importantes, volvemos con la sanidad y con otras muchas historias. Amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Tuñaki. Hasta mañana.
Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.